Pues empezamos. Soy Adeline Marcos, representante del Comité de Programa del Clúster 2 para la Comisión Europea desde España y también soy NCP. Empezamos esta sesión temática sobre Heritage, pero antes quería daros, como os decía, unas pinceladas sobre novedades y algunas informaciones más relativas al clúster y sobre todo pues, al nuevo programa de trabajo 2026 y 2027. Antes que nada, no voy a profundizar muchísimo sobre las grandes líneas del clúster 2, pero sí comentaros que es importante que tengáis en cuenta estas prioridades europeas, ¿vale? Que desde el año pasado son las que se van a seguir hasta el 2029. ¿Vale? Son importantes en el sentido de que muchas de ellas reflejan bastante los objetivos y también las prioridades del propio Clúster 2. Si veis un poco, por ejemplo, el nuevo plan para la prosperidad y la competitividad, eso lo vamos a ver mucho, sobre todo en las temáticas de Heritage. También todo el tema del modelo social, calidad de vida, proteger la democracia y nuestros valores, eso también estará de alguna manera ligado a la parte del de la destination de democracia y gobernanza, ¿vale? Entonces, es importante que lo tengáis en cuenta porque a la hora de redactar vuestras propuestas y de un poco enfocar vuestros propios proyectos, tienen que tener esa perspectiva europea y de alguna manera tenéis que demostrar que todos estos valores, estas prioridades políticas, estrategias, las tenéis bastante bien asumidas y podéis presentar un proyecto pues, que al final presente una realidad europea pues, lo más identificada, ¿no? Respecto a lo que pide la Comisión. Recordaros que en el clúster 2, como en otros clústeres de Horizonte Europa, la mayoría no, todos los proyectos son colaborativos, tienen que estar en consorcio, esa es la regla mínima que tenemos, tienen que ser 3 entidades como mínimo de la Unión Europea, países, Estados miembros o países asociados, al menos uno de ellos tiene que ser país miembro. Nosotros siendo de España, con que haya una entidad española participando junto con otros países asociados, no habría problema. Los países asociados se van actualizando a medida que van también transcurriendo las negociaciones con los diferentes países y la Comisión Europea. Entonces eso lo tenéis también, o lo podemos también facilitar, tenéis enlaces con los mapas un poco actualizados para que veáis con qué otros países podéis contar para vuestros consorcios. En general, los proyectos a nivel de presupuesto son de tamaño medio. Ya no tenemos tantos de 2 o 3 millones. El presupuesto ha aumentado relativamente. Tenemos cada vez más proyectos de más de 3 millones de euros y llegamos a tener alguno, que ya lo veréis en esta convocatoria, hasta de 5 millones, incluso de 6. ¿Vale? Eso es un avance importante y que tenéis que valorar a la hora de construir vuestro consorcio y también a la hora de hacer... desarrollar vuestro y ejecutar vuestro propio proyecto. En general, son acciones de investigación e innovación, las famosas RIA. Cada vez más tenemos acciones de innovación más ligadas al mercado, ¿no? Siempre os pedirán algún desarrollo de piloto y demás. Y en este caso, en esta convocatoria de la que os voy a hablar hoy, tenemos una CSA, una acción de coordinación y apoyo, que realmente es muchas veces generar equipo, o muchas veces no está tan ligada a la investigación como tal, pero sí que permite la vinculación y la unión de muchos centros de investigación y otras entidades públicas y privadas hacia un objetivo común, ¿vale? Yo os comentaré cuál es la de este año. Desde la convocatoria del 2025 tenemos, como en otros clústeres, convocatorias a 2 fases, ¿vale?
en estas del 2026 no tendremos, serán solo para 2027, que también os comentaré las condiciones. Así que para 2027, pues, perdón, 2026 podéis estar tranquilos, es a una fase, la convocatoria termina el 23 de septiembre, que también os iré comentando. Solo recordaros quién puede participar en Cluster 2 para que lo tengáis en cuenta, sobre todo a la hora de formar vuestros consorcios. Aparte de los centros de investigación y las universidades que tienen que estar sí o sí, en el caso de las RIAs, también tienen cabida las administraciones públicas, tanto a nivel local, regional, nacional, incluso a nivel europeo. Podéis contar con pequeñas entidades relativas, por ejemplo, si estamos hablando de temas educativos, pues con colegios, con asociaciones de padres, ¿vale? Todo eso lo tenéis que tener en cuenta en función de la temática y en función de las necesidades de vuestro propio proyecto. En el caso de Heritage, pues museos, instituciones culturales, toda la parte más de industria de la cultura o del sector creativo y cultural, incluyendo las industrias culturales y creativas, muchas veces la propia comisión os va a especificar que dentro de vuestros proyectos haya un socio de este perfil. Aunque las temáticas sean cada vez menos prescriptivas, incluso sean bastante amplias, y ya lo veréis con esta presentación, sí que a veces os dan algunos indicios sobre pues, la duración del proyecto, sobre el tipo de socios y demás. Y eso es muy importante que los topics los vayáis leyendo con detenimiento, y cualquier duda nos consultéis a nosotras. A nivel de entidades privadas, podéis contar con empresas que sean grandes, pequeñas. Al final, lo importante, bueno, aquí os he puesto a lo mejor vinculadas al ámbito de las tecnologías, pero no tiene por qué, ¿vale? O sea, eso es una función también del enfoque. Lo importante que tenéis que tener en cuenta es esa diversidad de entidades dentro de vuestro consorcio, ya no solo tener en cuenta la diversidad geográfica, que también, que contéis con diferentes países siempre y cuando sean importantes, pero esa diversidad de entidades va a permitir que también presentéis un proyecto mucho más completo, mucho más diverso a la hora de perspectivas. Y eso es importante de cara a la evaluación de la Comisión Europea. Entonces, contar con una pequeña empresa que a lo mejor incluso sea la primera vez que participa en Eurocente Europa no os va a perjudicar, todo lo contrario. Entonces, tenerlo en cuenta también a la hora de presentar vuestras propuestas. A nivel social, organizaciones no gubernamentales, todo tipo de asociaciones. Yo os he puesto aquí más relativas a migración y radicalización, pero puede ser de todo tipo. O sea, si hablamos de temas educativos, pueden ser asociaciones de padres, como os decía, o de profesores. Eso va a ser un poco también de la temática. Y luego, una cosa importante, aunque estemos hablando de Cluster 2, que es de cultura, creatividad y temas más sociales, y de alguna manera estamos incluyendo todas las ciencias sociales y humanidades, no dejéis de contar con otros grupos de investigación fuera de estas ciencias sociales y humanidades, porque al contrario, van a nutrir también y van a enriquecer vuestro proyecto. Así que hemos llegado a ver proyectos liderados por hospitales dentro de Cluster 2, también grandes empresas tecnológicas o incluso departamentos de química o de informática, ¿vale? Pueden formar parte, o sea, eso es totalmente flexible, tenéis que tenerlo en cuenta y siempre va a ser en función, pues ya no solo del presupuesto con el que contéis, sino un poco de la idea del proyecto que tengáis. Vale, respecto al programa de trabajo 2026 y 2027, recordaros, algo muy importante es que aún seguimos con el borrador, que de hecho en los próximos días se hará público ya oficialmente. Tanto la sesión de hoy como las próximas sesiones están basadas en este documento, pero no habrá ya prácticamente cambios sustanciales, salvo que pase alguna cosa grave, pero ya lo que os vamos a comentar es prácticamente fijo. Pero evidentemente en el documento con el enlace que tenéis hay ese gran disclaimer de que aún contamos con ese draft, ¿vale? Pero tened en cuenta que en los próximos días, a lo largo de diciembre, se hará público. Este ha sido un esfuerzo
muy importante por parte de la Comisión Europea de hacer público este borrador muchos meses antes de la propia publicación, y eso nos ha permitido trabajar con vosotros desde ya el propio, bueno, desde el verano, ¿vale? Aunque haya habido desde el verano varios cambios sustanciales, bueno, pues de temas de presupuesto ligeramente, bueno, pero en general los topics no se han ido cambiando. Otro aspecto importante para 2026-2027. Tendremos otro partenariado, en este caso sobre transformaciones sociales y resiliencia. Este es el segundo partenariado del Clúster 2. El primero, como sabéis, estaba más ligado a temas de patrimonio y se lanzó en una convocatoria separada en 2025. Cuando digo de convocatoria separada es en cuanto a los tiempos y a los deadlines. ¿Vale? Respecto a los proyectos y a las convocatorias de dos fases. Este año, bueno, para este programa de trabajo tendremos tres topics, o sea, tres convocatorias a dos fases, pero para 2027. Y aquí será importante que lo tengáis en cuenta, que el cierre no va a ser a la vez que todos los de la primera fase. ¿Vale? Para septiembre del 2027. En este caso se adelantará unos meses, o sea, esto es un cambio sustancial respecto al programa de trabajo del 2025. En este caso, los topics cerrarán el 4 de mayo. Es importante que lo tengáis en cuenta porque si hay algún topic que os interesa más para el 2027, que podáis ir trabajándolo teniendo en cuenta ese cierre del 4 de mayo del 2027. Luego, la segunda fase sí será para septiembre del 2027. Eso, para los que estéis interesados en estos topics, lo podremos ver con más detenimiento. Importante. Para 2026, la fecha de apertura de la convocatoria, que será el 12 de mayo. Eso quiere decir que a partir del 12 de mayo del 2026 ya podéis enviar vuestras propuestas, cosa que sabemos que no va a pasar tan pronto. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que ya estará abierta, ya podréis descargaros las plantillas y ya podéis ir trabajando en vuestras propuestas. Tendremos en total 27 topics para 2026 con un presupuesto de 360 millones de euros. Importante, la fecha de cierre de esta convocatoria, que será el 23 de septiembre. Desde la delegación española hemos insistido muchísimo para que se retrase esa fecha lo más posible, teniendo en cuenta cómo es el mes de agosto en nuestro país y bueno, y cómo es muchos aspectos relativos a conciliación, temas climáticos, temas laborales y demás. Y bueno, con la comisión hemos conseguido una semana más de ampliación respecto al deadline, que son 7 días, pero bueno, que eso nos va a permitir, pues de alguna manera, poder revisar propuestas hasta el principios de septiembre. Eso ya os iremos también diciendo un poco los plazos para todos estos servicios. Vale, a destacar, y ya entro más en la Destination de Heritage, notaréis y lo veréis seguramente, hay una mayor alineación en este programa de trabajo con el Plan Estratégico de Horizonte Europa, que como sabéis estaba muy enfocado hacia la transición verde y transición digital. Especialmente cuando hablamos de transición verde, hay un gran foco y hay un gran esfuerzo a nivel presupuestario de enfocarlo hacia la lucha contra la pérdida de la biodiversidad. Veréis a lo largo del programa de trabajo que hay algunos topics que la palabra biodiversidad sí aparece, ese enfoque de alguna manera sí que lo vais a tener que reflejar y bueno, parte del presupuesto de este programa de trabajo en Clúster 2, como el de todos los clústeres de Horizonte Europa, un 10% ha ido destinado a esta lucha contra la pérdida de la biodiversidad. También va a haber mucho más peso en cuanto a las colaboraciones entre clústeres. En el caso de los 7 topics que os voy a comentar, solo hay uno que menciona pues un poco más de sinergias con otro clúster, pero es algo que también tenéis que tener en cuenta de alguna manera. También con los partenariados y las misiones. Y luego otra novedad es que para 2026 tendremos una nueva plantilla para las propuestas. Tendrá la misma estructura de excelencia, impacto e implementación, pero tened en cuenta que tendrá 5 páginas menos y habrá
pequeños cambios, por ejemplo, en impacto sobre la perspectiva o sobre el enfoque de ciertos aspectos. De todas maneras, la plantilla, como sabéis, está todo bien explicado, los pasos que tenéis que hacer y de qué manera lo tenéis que rellenar. Y estos son un poco los requisitos que os va dando la comisión dentro de la propia plantilla. Igual, haremos en los próximos meses, haremos una sesión más concreta sobre la plantilla para resolver todas las dudas que os puedan surgir. Vale, y ya vamos hacia patrimonio cultural. No sé si tenéis alguna pregunta sobre lo que ya he comentado, si no la podemos dejar para el final. En patrimonio cultural no ha habido muchos cambios respecto a otros programas de trabajo, ¿vale? Nos centramos mucho en proteger el patrimonio cultural y en fortalecer ese aspecto innovador y competitivo de las industrias culturales y creativas. Ese foco sigue estando presente en este programa de trabajo. Lo que a lo mejor sí que cambia un poquito es, sobre todo, pues, en cuanto al impulso de ese potencial innovador de las industrias culturales y creativas, es garantizar esa prosperidad. Se vincula bastante con la parte de bienestar y un mayor impulso hacia la competitividad. Y eso lo vais a ver en los 5 primeros topics de los que os voy a hablar. Vais a ver que está muy enfocado hacia el mercado de alguna manera. En cuanto al patrimonio cultural, también se quiere situar en el centro de la economía europea, pero manteniendo esa perspectiva más social, ¿no? Más hacia las personas. Entonces, en cuanto al impacto esperado, y esto lo tenéis que tener un poco en cuenta a la hora también de redactar vuestras propuestas, ¿no? Respecto a la destination. Las industrias culturales y creativas como motores de innovación, el mantener ese sentimiento de pertenencia y esa resiliencia a través de la cultura y reforzar el papel de la cultura y de las industrias culturales, de las ICCs, para dar forma a las nuevas tecnologías del futuro. Ya veréis que hay algún topic muy relacionado con esta temática. Para que lo tengáis un poquito más o mejor enfocado respecto a los requisitos de la propia destination, hay 4 puntos importantes, que son la importancia que se da al patrimonio cultural y las industrias culturales y creativos. Se consideran como activos estratégicos para Europa. Como decía, contribuyen a ese sentimiento de identidad y de pertenencia a la cultura europea, y también se consideran como un derecho para los ciudadanos. Pero también tienen un impacto económico importante. La propia Comisión, en el texto del programa de trabajo, eh, comenta que se genera estas industrias culturales y creativas generan más empleo que la propia industria del automóvil, y que luego la balanza comercial es incluso similar al sector de las bebidas, pero también de la alimentación e incluso del tabaco a nivel económico. También se apoyan las grandes multinacionales, pero también se van a fomentar todas esas pequeñas empresas y microempresas para que sigan desempeñando su labor. Luego, también un aspecto importante a destacar en esta parte más económica es que son industrias que generan trabajo sobre todo a los jóvenes, y eso es un aspecto importante para la Comisión Europea. Por lo tanto, aparte de tener ese impacto económico importante, se consideran como motor de innovación, ya no solo dentro de su propio sector, sino para otros sectores económicos y tecnológicos. Y como os decía, también son clave para el desarrollo de nuevas tecnologías. De hecho, y esto se dice en algún topic, son a veces los primeros, ¿no?, en abordar y en desarrollar ciertas tecnologías que están empezando. Por lo tanto, el enfoque principal de este programa y de esta destination, tenéis que tener en cuenta que la cultura va a estar en el centro, ya no solo de la economía europea, pero también de la competitividad y de la sostenibilidad social y económica. Un dato importante respecto a la estructura de esta destination. Contrariamente al programa de trabajo anterior, que no sé si recordáis, estaba separado en 3 sub áreas, que era Green, Digital y Innovative. Esta vez, y ahí
pues había topics más relacionados con transición verde, otros más con transición digital. ¿Os acordáis que también estaban incluidas las convocatorias de la Cloud de Patrimonio Cultural? ¿Vale? En este caso, a partir de este programa de trabajo para 2026 y 2027 se va a dividir en dos grandes bloques. Una parte más de prosperidad y de competitividad, que en este caso de 2026 tendremos 5 topics, y otra sobre el refuerzo de nuestras sociedades más enfocadas a las personas, incluso yo diría más enfocada hacia las humanidades y el fortalecimiento de ese modelo social, que en el caso del 2026 tendremos dos. Como veis, en 2027 sucede lo contrario, ¿no? Que tendremos más, en el caso de más humanidades, y en el caso de competitividad tendremos tres topics. Esto es importante que lo tengáis en cuenta también a nivel estructural y a la hora de redactar vuestra propuesta, porque si un topic está metido en temas de competitividad y prosperidad, es a lo que vais a tener que ir, ¿no? Y pasa lo mismo con el otro bloque. Respecto a las políticas europeas asociadas que también tenéis que tener en cuenta a la hora de redactar vuestras propuestas, dentro de esta destination, la Comisión insiste mucho en la relación y el vínculo con el Culture Compass for Europe, que ahí engloba mucho de las líneas que aparecen en esta destination, pero también aparecen otras estrategias como la European Open Science Cloud o también tema de infraestructuras. También se menciona la nube de patrimonio cultural, aunque ya no haya convocatorias específicas en este programa de trabajo sobre la cloud. Como sabéis, la cloud fueron 3 años, 2023, 2024 y 2025. Próximamente sabremos cuáles son los 10 proyectos europeos que entrarán que serán financiados en esta última convocatoria del 2025. Ahora mismo se están desarrollando y la idea es que a partir del 2029 se ponga en marcha esta nube, ¿vale? Pero es importante seguir teniéndola en cuenta porque muchos de los proyectos que desarrolléis seguramente puedan formar parte de alguna manera o colaborar con esta nube. También se menciona mucho la EIT, la KIC de Cultura y Creatividad, que también muy enfocada a temas de innovación y de competitividad y de generación de empleo. Entonces también se menciona en algunos topics, y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, bueno, para que tengáis en cuenta, son políticas que están muy ligadas a la cohesión social y a los temas culturales. También se van a tener en cuenta pues toda esa agenda europea para la cultura, y luego habrá pues líneas de acción más relacionadas con digitalización o patrimonio cultural, ¿vale? Estos son un poco una contextualización de cómo tenéis que presentar vuestros proyectos partiendo de pues esta visión un poco más europea. Estos son los 7 topics para 2026 y de los que os voy a detallar un poquito más cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, como veis, los 5 primeros están más ligados a competitividad. Estamos hablando de temas de desarrollo de startups o de cómo integrar la IA en estas industrias culturales y creativas, cómo también conseguir un mercado más justo y transparente, sobre todo en la era de la IA generativa, cómo se crean alianzas creativas, ya no solo a nivel político, sino también entre los diferentes países, y qué experiencias se aprende de ello y cómo se puede trasladar para mejores prácticas. También la inteligencia artística, cómo proteger al artista frente a todos estos desarrollos tecnológicos, ¿no? Cómo no eliminar la creatividad en un mundo tan tecnológico, o cómo aprovechar esa tecnología para fomentar más la creatividad. Y luego están los dos topics que os comentaba, que son como más relacionados con la parte de humanidades y de refuerzo de la sociedad y de las personas, que en este caso tiene más que ver con la parte de la protección de la diversidad lingüística. Y luego la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales, ¿vale? Que como veis son temáticas muy diferentes entre el primer bloque que os comentaba.
Respecto al 2027, en este caso tendremos 9 topics, como os decía, estos tres primeros más vinculados a la parte de competitividad y prosperidad. En este caso, pues consolidando la creatividad en un ecosistema más innovador o, por ejemplo, teniendo plataformas más de apoyo a nivel de creatividad o la creación de rutas hacia una economía circular. Y luego tendremos otros más hacia las humanidades respecto, por ejemplo, a cómo las industrias culturales y creativas fomentan la salud y el bienestar, o cómo reimaginar la economía creativa. También está el tema de turismo cultural y sostenible, que eso es importante, y creo que desde España tenemos gran potencial. Aquí también, esto fue uno de los últimos cambios que hubo, estaba planteado como una CSA y al final es una RIA, creo recordar. También cuál es el impacto social del patrimonio, la protección del patrimonio intangible. Esto, bueno, como no me voy a adentrar en los topics en detalle del 2027, quería dejaros igualmente esta diapositiva por si hubiera alguna cosa que os interesara. Ya hablaremos más adelante en detalle de estas temáticas, pero si ya veis que identificáis que encajáis con alguno de ellos, esto lo podemos hablar más adelante. Y luego hay un topic abierto que creo que son 22 millones de euros, el último, el potencial de la cultura, que ahí es un poco, está abierto, es decir, que son solo 3 párrafos de explicación de lo que pide el topic y ahí es un poco lo que vosotros queráis o lo que vosotros ofrezcáis para fomentar más la cultura, ¿vale? Hay algunos requisitos, pero para que veáis que si tenéis una idea innovadora o concreta relativa a cómo fomentar mejor la cultura, pues que podéis entrar en esta convocatoria de forma un poco más flexible, ¿vale? Mucho menos prescriptiva que cualquiera del resto de topics. Así que bueno, si nos adentramos en los topics del 2026, aquí tenéis los títulos completos y las referencias de cada uno de ellos. Como os pasaremos las presentaciones, podréis acceder a esta información. Y ya me adentro en contaros un poquito más en detalle cada uno de ellos. Así que, por favor, si tenéis alguna duda, bueno, no, yo no veo el chat, pero si me podéis interrumpir sin problema. El primero, como os decía antes, está más relacionado con la inteligencia artística. Son 15 millones de euros de presupuesto. En este caso se van a financiar 3 proyectos. Entonces tenéis que tener en cuenta que para este proyecto, para esta convocatoria, tenéis un presupuesto de 5 millones de euros por proyecto. Es una RIA, es una acción de innovación e investigación. Por lo tanto, ahí tenéis que pensar estratégicamente en cuanto a los socios, en incluir universidades y centros de investigación. En cuanto a la financiación es LAMSAM, pero también tenéis opción de tener apoyo a terceras partes y os daré algunos detalles en la siguiente diapositiva. Como os decía, y esto lo vais a ver en los 7 topics diferentes, la convocatoria abre el 12 de mayo y sobre todo importante saber que cierra el 23 de septiembre del 2026, que es una fecha que parece lejana, pero es importante que vayáis trabajando ya por lo menos en ver de qué manera pues encajáis con uno u otro. Entonces, aquí desde el planteamiento yo lo que voy a hacer es contaros un poquito cuál es el contexto, de qué problemática o reto estamos partiendo y qué es lo que busca la comisión para que vosotros lo ofrezcáis para resolver ese reto. Entonces, partimos de la base de que las colaboraciones entre arte, ciencia y tecnología van a hacer que el progreso científico y tecnológico vaya a más. Es decir, que el arte sea catalizador de innovación. Y en este sentido, la Comisión pone como ejemplo algunos casos como los proyectos de STARTS, que seguramente conoceréis, que son los que vinculan muchísimo pues, esa parte más artística y más tecnológica. Entonces,
En este sentido, la investigación artística va a fomentar ese pensamiento pues, más interdisciplinario, pero también esa integración dentro del proyecto de diferentes disciplinas y va a poder generar soluciones más innovadoras, más transgresoras. Perdonad. Pero desde el punto de vista artístico siempre será pues un poco más haciendo entrar esa emoción, ¿no? Y esa parte más cultural. Por eso es interesante desde este punto de vista. Ese es un poco el contexto del que partimos. Entonces, la comisión, dentro de este tópico, os va a pedir que os enfoquéis en dos líneas diferentes. Y tenéis que elegir el foco uno o el foco 2. Aquí tendréis que explicar sobre en cuál os decidís. Y esto lo veréis en varios de las temáticas, en varios de los topics de los que os voy a comentar. El primero tendréis que desarrollar, probar y difundir diferentes enfoques o metodologías y diferentes intervenciones o modelos que integren, ¿no? Como comentábamos, que es soluciones que integren esas artes y esas prácticas en la parte más científica, y eso en diferentes sectores. Y luego el foco 2 es cómo, bueno, tendréis que demostrar esa eficacia de la participación de artistas en concreto en diferentes equipos interdisciplinarios y ver cómo, pues, al final conectan con estas nuevas tecnologías emergentes y eso lo tendréis que hacer a través de 3 pilotos con un bajo TRL, ¿vale? Con un nivel de madurez tecnológico bajo en este caso. Aquí nos van a pedir, como en otros clústeres, que desarrolléis más a nivel tecnológico. Pero es importante que tengáis en cuenta este foco que se os plantea. En general, a la hora de presentar un proyecto relativo a este topic, tendréis que, de alguna manera, permitir que se comprenda mejor cuál es el potencial de esas colaboraciones entre arte, ciencia y tecnología y abordar esos retos sociales e impulsar esa innovación. También tendréis que desarrollar directrices, diferentes herramientas, metodologías para que se promuevan esas colaboraciones, establecer también o reforzar las ya existentes redes nacionales, europeas o incluso internacionales, como os decía, que ya sean existentes, que ya existan, que ya estén establecidas o incluso nuevas para fomentar esas colaboraciones de arte, ciencia y tecnología. Y luego también otra cosa que os piden, otro aspecto importante, es ampliar esas oportunidades para los artistas. Aquí vais a tener que trabajar muy de la mano con los artistas para que se involucren en estas colaboraciones y que puedan participar como artistas en esos proyectos de ciencia y tecnología. Otros aspectos a destacar. De alguna manera, con este topics vais a tener que guiar a los policy makers, ¿vale? Estáis dando como soluciones para que luego se puedan aplicar mejor en otros tipos de estrategias. La inclusión o la participación activa de los artistas o incluso de representantes de las industrias culturales y creativas también es importante que tengáis en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera dentro de vuestro consorcio o dentro de vuestro proyecto, de alguna manera tienen que estar presentes, ¿vale? Y luego, como os decía, esto forma parte de la parte de competitividad. Entonces, que se demuestre que se mejoran sus condiciones laborales, pero que a la vez se respeta su creatividad, ¿vale? Y esto se lo podéis hacer a través del apoyo a third parties, que tenéis un presupuesto de hasta 60.000 euros, y aquí os ponen varios ejemplos. Lo podéis utilizar para hacer temas de experimentación, para el desarrollo de vuestros proyectos, o incluso para crear estancias de artistas, ¿vale? O sea, os ponen ahí dentro del topic algunos ejemplos para que lo tengáis en cuenta. Es importante que también consideréis la participación del Joint Research Council, ¿vale? El JRC, con el programa Sea-Art en particular. Esto ya sabéis que no tenéis que incluirlo como socio, sino solo comentar que el JRC de alguna manera dentro del programa, este programa, podría pues aportaros pues este impulso o estas recomendaciones y demás, y luego una vez que sois financiados, ahí ya sí que discutiríais con el JRC para ver de qué manera podríais colaborar.
¿vale? Es el único, creo que es el único en el que se hace mención al JRC a través de este programa. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta en concreto sobre este, si no pasamos y dejamos las preguntas para el final. El segundo está más relacionado con el fomento de esas startups, de estas empresas en expansión más creativas y sobre todo que generen una innovación más disruptiva. Como os podéis imaginar, en este caso la acción es una acción de innovación. Son 12 millones de euros en total para la convocatoria, pero solo se van a financiar 2 proyectos, lo que os deja un presupuesto por proyecto de 6 millones de euros. También dato a tener en cuenta, sobre todo en el caso en este caso, al ser una IA. También la financiación va a ser LAMSAM y también vais a poder tener apoyo, contar con ese presupuesto de apoyo a third parties. ¿Vale? Bueno, el final de la convocatoria yo creo que con la presentación nos va a quedar claro que es el 23 de septiembre. Y comentaros en cuanto a la situación, de qué partimos. La comisión destaca que hay una alta tasa de creación de empresas emergentes por parte de las industrias culturales y creativas. De ahí que os he explicado esos 4 puntos de ya no solo la importancia de esas industrias, sino que también se consideran un motor económico y de innovación importante. En este caso, y como os decía, son las primeras en adoptar las nuevas tecnologías, sobre todo en lo digital. Al ser este motor de crecimiento en economías locales y al permitir que se abran nuevas oportunidades, que se hagan nuevas inversiones, también que se genere nuevos empleos y que haya una alta productividad, lo que quiere es fomentarlas un poquito más y ver un poquito de qué manera podemos seguir rascando hacia esa innovación más disruptiva. Pero para ello, y este es el reto, se necesitan medidas adicionales. Ver un poco cuáles son las metodologías o un poco las condiciones entre las que partimos y a partir de ahí hacer todas estas empresas pues un poquito más innovadoras, más efectivas y también manteniendo esa realidad o ese realismo dentro del marco legal europeo. Entonces, la comisión se hace esa pregunta, ¿no? De cuáles son esos factores que favorecen esa expansión de estas empresas emergentes. Entonces, por lo tanto, a la hora de desarrollar vuestro proyecto, tenéis que, evidentemente, profundizar en cuáles son esos factores específicos que favorecen el crecimiento de las empresas emergentes creativas. Y todo eso dirigido a policymakers, inversores, también entidades de apoyo financiero y empresarial, como veis, con un enfoque súper competitivo en este aspecto. También tendréis que desarrollar, probar, en este caso con pilotos, y poner en práctica métodos que sean eficaces para favorecer ese crecimiento. O sea, lo importante es que se sepa de dónde partimos, cuál es la realidad actual y ver de qué manera se puede seguir impulsando. Por eso os piden difundir esos ejemplos de empresas emergentes que estén creciendo o que estén participando en innovación disruptiva para que tengan más visibilidad. Y aquí, al igual que en el otro topic, os dan a elegir en enfocaros de 2 maneras. Y aquí cuando os piden que elijáis, tenéis que elegir, aunque sintáis que tenéis capacidad para hacer los 2 puntos en este tópico, en cualquiera, si la comisión os pide que elijáis, tenéis que enfocaros en uno, porque el presupuesto de los 6 millones de euros van dirigidos a que vosotros seáis capaces de desarrollar y de demostrar cómo profundizáis y cómo resolvéis uno de esos puntos, ¿vale? No los dos, porque si fueran los dos, a lo mejor el presupuesto por cada proyecto sería mayor. Entonces es importante que si os piden elegir, elijáis solo una opción. En el caso de la primera opción es crear al menos una startup creativa que se convierta luego en una empresa de expansión, una scale up. Y el segundo punto es impulsar una startup creativa o ya que sea una empresa de expansión con un potencial para generar esa innovación disruptiva en el mercado. ¿Vale? En el propio topic tendréis más detalles sobre cada uno de estos aspectos. Solo comentaros que tendréis que desarrollar 3 pilotos a pequeña escala, extrapolables luego a otras realidades y a otros tamaños, ¿no? de situaciones.
Como os decía, tenéis el apoyo a los third parties hasta 60.000 euros y aquí sí que os mencionan la IT de Culture and Creativity, ¿vale? Para que tengáis en cuenta toda esa parte de desarrollo empresarial y demás. Y dos aspectos importantes que no comentan, que bueno, que solo comentan en este topic. Y es que tenéis que reforzar esos esfuerzos en cuanto a la cooperación en temas de comunicación y diseminación. Aquí hay un párrafo específico que vais a tener que desarrollar, o sea, lo vais a tener que tener en cuenta a la hora de desarrollar vuestra propuesta, que esto es importante para la comisión, que todos estos aspectos de comunicación y diseminación estén reforzados para generar justamente esa mayor visibilidad de estas empresas. Y otro aspecto muy importante, al ser un presupuesto tan elevado respecto al resto de topics, 6 millones de euros, tenéis que realizarlo en al menos 4 años, es decir, como mínimo, o sea, de 4 años para arriba, ¿vale? No, no menos, porque al final quieren que profundicéis mucho en esta temática. Y eso también son aspectos que tenéis que son muy importantes también a la hora de presentar vuestras propuestas, porque al final también demuestran toda esa credibilidad de lo que proponéis, ¿no? Respecto a los diferentes aspectos de la propuesta. Vale, sigo con el tercero. Como veis, sigue muy relacionado con la parte de competitividad, es cómo integrar la inteligencia artificial en estos sectores culturales y creativos, pero ya a nivel práctico. Y cuando decimos a nivel práctico, por eso esto se convierte en una acción de innovación también. Son 15 millones de euros, 5 millones por cada uno de los proyectos, también es LAMSAM, y también tendréis apoyo de third parties. Vale, en cuanto a la contextualización, eh, como otros sectores, los más relacionados con la cultura y la creatividad y estas ICCs tienen que aprovechar también el potencial de la IA, ¿no? Y conseguir ser más competitivos y manteniendo su propia esencia. Veréis que cuando se habla de IA o de estas nuevas tecnologías, la Comisión siempre lo va a enfocar de alguna manera más positiva. En este caso es cuáles son esas ventajas para integrar la IA y centrarse en actividades que tengan mayor valor creativo, ¿no? Cómo la IA realmente va a permitir cambiar ciertas prácticas y algunas maneras de trabajar, quitando trabajo en cosas a lo mejor que sean más rutinarias o que supongan menos creatividad. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues se mejorarían ciertos, perdón, servicios o productos innovadores, ¿vale? O en cuanto a la producción y a la gestión de lo que son estos sectores culturales y creativas. En este caso, la comisión dice que con soluciones éticas, y aquí también es un aspecto que vais a tener que tener muy en cuenta, la parte ética de la IA, va a permitir que se automaticen ciertas tareas, como os decía, de baja creatividad. Entonces así se van a reducir tiempos, se va a permitir que haya un mayor acceso al patrimonio cultural, por ejemplo, a través de nuevas tecnologías o de digitalización. Luego también se va a permitir que se expanda el mercado y generar nuevos empleos. Esa es un poco la situación de la que partimos. Por lo tanto, dentro de vuestros proyectos tenéis que poner a disposición cuáles son esas perspectivas o recomendaciones, estrategias, aquí lo he puesto un poco todo, directrices, métodos y herramientas que van a respaldar esa integración completa de la IA en las prácticas de estos sectores. ¿Vale? Como os decía, aquí se plantea desde una perspectiva más bien positiva. También van a pedir que se creen escenarios para diferentes soluciones creadas conjuntamente y adaptadas a las necesidades de esas industrias, ¿no? Y de esos sectores. También tendréis que poner a disposición soluciones, herramientas y servicios basados en la IA, pero diseñados de forma ética. Y esto es algo que se repite bastante en este topic, entonces tenéis que valorarlo. Esto es importante también a la hora de formar vuestro consorcio, ¿no? De si hay tanto peso a la parte de ética,
tendréis que valorar el tener un socio importante que se encargue de estos aspectos, incluso a la hora de generar, de desarrollar y de las diferentes tareas y funciones también lo tendréis que tener en cuenta. Y luego también, pues como la IA más ética y más inclusiva va a permitir que estos sectores pues, se conviertan también en un motor de la cultura, de la innovación, de la competitividad y el bienestar social. O sea, de lo que partíamos de que estos sectores son un motor de innovación, pues cómo la IA va a permitir que lo sigan siendo y que incluso vayan un poquito más allá. Otros aspectos a tener en cuenta. Tenéis que crear pilotos escalables con IA que impulsen esa innovación a sectores que todavía no aprovechen las tecnologías. Aquí igual tenéis que elegir entre crear esos pilotos. Aquí os dan la opción de elegir las áreas que queráis y luego la opción es de diseñar y probar diferentes soluciones de IA éticas e inclusivas que promuevan la diversidad cultural y lingüística y mejoren la accesibilidad para colectivos vulnerables. Aquí, como veis, a lo mejor la primera parte es un poquito más a nivel de competitividad, más de desarrollo, más a lo mejor más empresarial, por así decirlo, y la segunda es a lo mejor un poquito más social, ¿no? Más teniendo en cuenta ciertos aspectos sociales en cuanto a grupos más vulnerables, ¿no? Y que tengan a lo mejor menor accesibilidad. Aquí también os dan a elegir las áreas en cada uno de esos puntos, pero tenéis que elegir entre uno y otro y tendréis que especificar cuál habéis elegido. Habrá apoyo a third parties, como en anteriores topics, hasta 60.000 euros. Y luego también nos piden que tengáis en cuenta iniciativas como la AI Continent Action Plan, y eso, bueno, eso a la hora de redactar vuestra propuesta, pues tendréis que mencionar, ¿no? Que de alguna manera vais a tener en cuenta esta iniciativa, de alguna manera, o si no lo consideráis oportuno, pues mencionarlo, ¿no? Pues no, en nuestro proyecto no tiene cabida, al igual que la parte de la conexión con la EIT de Cultura y Creatividad, ¿vale? Aquí es verdad que a lo mejor no lo ponen tanto como una posibilidad, sino que es necesario que de alguna manera podáis considerarlo y conectarlo. Al igual que en otras ocasiones se pedían la conexión con la nube de patrimonio cultural, ¿no? Aquí está, bueno, pues yo creo que son pequeños aspectos importantes a tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, de otras sinergias, aquí sí que especifican si es relevante para vuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, que podáis hacer uso, por ejemplo, en este caso, de la cloud. ¿Vale? Aquí estamos hablando de que esto se va a desarrollar en 2026. De alguna manera, si creéis que vuestro proyecto puede colaborar o puede aportar algunos aspectos importantes a la nube de patrimonio cultural que se está desarrollando. Eso pues sería mencionarlo y luego hablar de alguna manera con los coordinadores de la otra iniciativa. O luego, o sea, hay varios ejemplos, ¿eh? Yo os he puesto aquí solo dos, pero hay diferentes plataformas de que, bueno, que os dicen que si es relevante para vuestro proyecto, podéis de alguna manera hacer uso. También nos ponía las factorías de inteligencia artificial, ¿vale? Que también, pues, en el caso de España está el BSC y entonces, bueno, pues ahí tenéis que ir viendo un poco las necesidades de vuestros proyectos. Vale, en cuanto al cuarto topic, también está muy relacionado con temas de IA, en este caso generativa, cómo hacer que sea más transparente, ¿no? el contenido y más justo. Aquí es una RIA, tenemos 12 millones de euros en total y se van a financiar tres proyectos. Entonces, bueno, tener en cuenta que entre 3 millones y medio y 4 proyectos son con los que podréis contar. Es LAMSAM, aquí no habrá apoyo a third parties y las fechas ya las sabéis. Vale, partimos del contexto, como os decía, que la IA generativa ofrece muchas posibilidades, grandes posibilidades, pero en este caso
suscita preocupaciones en diferentes aspectos. Destacan derechos de autor o, por ejemplo, los modelos de ingreso o los patrones de empleo, la participación del público, ¿vale? Son diferentes aspectos identificados como preocupaciones dentro del uso de la IA generativa en estos sectores culturales y creativas. La comisión propone entonces que es importante aumentar esa transparencia del contenido generado por IA y también ayudar a que se pueda distinguir entre lo que crea el humano y lo que genera la propia IA. Quiero decir que al final, bueno, está detrás el humano siempre, pero digo la mano humana y la mano un poco más tecnológica en este caso. Es importante, sabiendo estas preocupaciones, dentro de este tópico es importante comprender cuáles van a ser los impactos, las consecuencias, ¿no? A nivel socioeconómico y también de qué manera la IA pues, va a permitir que se cambie pues, la forma en la que se entienden, que se crean y aprendan de estas artes y de esta cultura, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos, vuestros proyectos van a tener que analizar en profundidad esas dimensiones socioeconómicas y esos impactos que genera la IA generativa en estos sectores y también sus implicaciones sociales. O sea que, como veis, por una parte es la parte un poco más socioeconómica y por otra la parte social. Proponer normas y soluciones para garantizar esa transparencia de lo que hablábamos y esa confianza en la IA generativa. Ahora todavía, bueno, a mí de vez en cuando me engañan, pero todavía es reconocible, ¿no? Cuando vemos algunas creaciones a nivel de inteligencia artificial, pero la tecnología avanza a grandes pasos y esa transparencia es fundamental para mantener también un poco la ética. Os pedirán recomendaciones y soluciones que incorporen esas consideraciones culturales y éticas que os acabo de decir en el desarrollo de la IA dentro de estos sectores y también desarrollar y validar un marco de innovación sistémica para estos sectores culturales y creativas. A tener en cuenta que es importante que identifiquéis cuáles son las tendencias emergentes respecto a IA generativa dentro de estos sectores y también promover, como os decía en el último punto de los objetivos, esos marcos legales y políticos. Eso es importante que lo consideréis. En las soluciones que propongáis tienen que ser necesarias para mapear cuál es la cadena de suministro de la IA generativa y así asegurar la autenticidad, ¿no? Cuáles son todos los pasos hasta llegar a esa creación. De alguna manera también mitigar riesgos asociados a la IA generativa, considerar acciones como iniciativas como la que os comentaba en el tópico anterior de IA, AI Continuous Action Plan y en el caso de ser necesario, si lo valoráis y si lo que consideráis es relevante para vuestro proyecto, el poder colaborar de alguna manera con los proyectos financiados en la convocatoria del 2025 de Heritage 4, ¿vale? Que aún no tenemos los resultados, los tendremos en las próximas semanas barra meses, pero bueno, de alguna manera eso es a mencionar si lo consideráis importante dentro de vuestro proyecto. Vale. Y ya pasamos a... bueno, todavía nos queda este sobre temas de competitividad. Perdonad, este es el último en el bloque de competitividad. Este es sobre las alianzas creativas, ¿no? De cómo fomentar esas colaboraciones y esas asociaciones culturales más allá de, bueno, a través de entidades y a través de países. Aquí también es una RIA. Son 15 millones de euros y aquí habrá más proyectos financiados. En función del presupuesto que solicite cada uno de los proyectos, se podrá financiar hasta 5 proyectos, para que veáis que lo que quiere la Comisión es realmente tener resultados muy diversos respecto a los diferentes tipos de colaboraciones que se puedan generar. De la financiación es el AMSAM. Y un poco para poneros en contexto,
Aquí la Comisión se hace la pregunta de cómo realmente estas asociaciones internacionales pueden reforzar las políticas más relacionadas con la cultura y la innovación y también con esas industrias culturales y creativas, a la vez que se fomenta esa colaboración cultural entre países y apoyar el desarrollo sostenible. Aquí se van a buscar enfoques innovadores que beneficien a socios de todo el mundo y mejoren la posición europea pues a nivel mundial a través de esta cooperación cultural. ¿Vale? Y aquí ya veréis que hay unos requisitos, unas condiciones que varían respecto a otros topics. ¿Vuestro proyecto qué es lo que tiene que hacer? Pues justamente comprender mejor cuáles son esos modelos culturales, entender de dónde partimos, cuál es ese ecosistema de las industrias culturales y creativas y las estrategias que van a permitir promoverlas mejor en todo el mundo. Identificar diferentes prácticas innovadoras o incluso casos de éxito, modelos que sean replicables, extrapolables, ¿no? a otras situaciones, a otros contextos, diferentes enfoques políticos, retos comunes, oportunidades, todo esto para garantizar una colaboración interregional, ¿no? Más relacionado con lo que les decía de cross-cultural y el desarrollo de estas industrias a nivel global, a escala global. También se os pedirá facilitar la transferencia de conocimiento y el desarrollo de capacidades entre los diferentes actores participantes a través de justamente del intercambio de enfoques, ¿no? de culturales y esa promoción de las industrias, además del apoyo a la co-creación entre los diferentes países y las diferentes entidades. También se os pedirá aportar estrategias viables para los responsables políticos, las empresas y los stakeholders. O sea, cuando veis que cada vez que se menciona diferentes stakeholders es importante que los tengáis en cuenta para tenerlos un poco como target o incluso también a la hora de formar vuestro propio consorcio. Otro aspecto importante es que se tendrán que abordar desigualdades en cuanto al acceso e incluir organizaciones culturales y de artistas o también, por ejemplo, representantes de las industrias creativas. Todo eso es importante a tener en cuenta a la hora de formar vuestros consorcios, ¿vale? Si aquí os dicen que tenéis que incluir organizaciones culturales de alguna manera y de artistas, bueno, había más ejemplos, ¿no? Os daban más opciones, pero si os lo comentan es un poco para dirigir, para orientaros dentro de la formación del consorcio. Y un aspecto importante, y esto es lo que os comentaba, es que como se quiere fomentar la colaboración a escala global, aquí sí se os va a permitir incluir como socio beneficiario a entidades que estén en regiones del mundo que en algunos casos no sean financiables, ¿vale? Entonces aquí os ponen el ejemplo de África, Lejano Oriente, Sudeste Asiático, América Latina, son los países, o sea, perdona, son las regiones que os comentan de las que podéis también incluir socios. Justamente por eso, ¿no? Por tener esa visión más global de cómo pueden colaborar cómo se pueden generar esas colaboraciones culturales. Sin estos países no se podrá tener esa visión más completa. Entonces es importante que lo tengáis en cuenta. Y aquí igual, os van a dar a elegir entre el foco 1, que es centraros en la innovación de las industrias culturales y creativas más allá de las fronteras. Aquí tendréis que presentar pilotos para demostrar el potencial de la colaboración interregional. Y el foco 2 es, os tendréis que centrar en las relaciones culturales internacionales para la resiliencia global. Y en este caso, los pilotos tendrán que probar diferentes formas innovadoras de relaciones culturales e internacionales. Y en este caso, os ponen un poco el foco en regiones que tengan ciertos conflictos. ¿Vale? Aquí igual tendréis que especificar cuál de los dos enfoques os parece más oportuno para vuestro proyecto o en el cual os vais a centrar más. Sí que piden que de alguna manera tengáis sinergias
con la convocatoria del año 25 de Heritage, ¿vale? Que también sabremos los resultados próximamente. Entonces aquí de alguna manera pues tendréis que hacer referencia a los proyectos que hayan sido beneficiados y ver de qué manera pues vosotros podéis aportar a ese proyecto o de qué manera ese proyecto, los resultados de ese proyecto también podrá apoyaros o ayudaros a desarrollar ciertos aspectos de vuestro propio proyecto. Vale, y termino con los dos últimos más relacionados, como os decía, con la parte de humanidades. ¿Vale? En este caso, el primero, como os decía al principio, es sobre la protección de la diversidad lingüística en Europa. Es una acción de innovación, de investigación e innovación. Y en total tenemos un presupuesto de 11,5 millones de euros y se financiarán únicamente dos proyectos. Es decir, que cada uno de esos proyectos tendrá un presupuesto de más de 5 millones de euros, ¿vale? Para vuestro proyecto es importante porque las tareas a desarrollar ya veréis que son, tienen, aunque tengan el foco muy hacia la parte lingüística y novedades y humanidades, tiene una parte tecnológica que creo que es importante, de ahí el presupuesto. La financiación es LAMSAM y también habrá apoyo a terceras partes. Vale, en cuanto al contexto, partimos de la situación de que en Europa tenemos 24 lenguas oficiales, pero se estima que otras 60 pues en diferentes regiones o en diferentes grupos o comunidades siguen utilizándose. La Comisión quiere un poco indagar más en ese mapa de las lenguas en Europa. Quiere entender pues, cómo funciona un poco la diversidad, ¿no? Y porque al final es parte de nuestro patrimonio cultural y cualquier reto al que nos enfrentemos a nivel pues, demográfico, a nivel sociocultural o incluso económico, puede afectar a la diversidad lingüística de nuestro continente. La Comisión es clara al respecto y dice que sin esas lenguas, sin la protección de esas lenguas, que son un poco la expresión de nuestra identidad y de nuestra cultura, si se pierden, pues perdemos parte de esa diversidad cultural y también perdemos conocimiento en general. Y en este caso el topic está muy dirigido a recoger toda esa información que podamos tener sobre las lenguas, de quiénes las hablan, quiénes las practican, en qué contextos, en qué generaciones, ¿no? En qué edades y a través de qué canales, si es a través de medios digitales o no, o justamente, ¿no? En el caso de no utilizarles, si eso ayudaría a fomentarlas un poquito más. Entonces, se os va a pedir que documentéis y cartografiéis esa situación de la diversidad lingüística de Europa, teniendo en cuenta pues, iniciativas marcos o terminología ya existente por parte del Consejo de Europa y la UNESCO y luego un poco desarrollar un poquito más pues a nivel de terminología y demás. Por lo tanto, dentro de vuestros objetivos tendréis que permitir que haya mayor conocimiento y mayor documentación de esas buenas prácticas sobre las diferentes medidas que permitan el fomento del multilingüismo en la sociedad y de qué manera se contribuye a salvar el patrimonio lingüístico, ¿no? Es a través de esas buenas prácticas, ¿no? O sea, por una parte, que permitan ese multilingüismo y a la vez permitan mantener ese patrimonio lingüístico intacto. Y aquí sí que se os pide que de alguna manera pues tengáis en cuenta las lenguas que sean menos usadas o las que estén en peligro o incluso las que estén históricamente marginadas. También se os pedirá aportar evidencia rigurosa, de ahí que sea una RIA y que tengáis que tener en cuenta toda la parte de centros en cuanto a vuestro consorcio de centros de investigación y universidades, evidencias sobre las diferentes estrategias, bueno, perdón, tenéis que aportar tanto evidencia, pero también estrategias y recomendaciones políticas tanto para policy makers y también dirigidas a generaciones más jóvenes para promover ese multilingüismo y permitir
como os decía en el párrafo anterior, la protección de la diversidad lingüística. También es importante los beneficios no lingüísticos que aportan las lenguas y eso también os piden que los entendáis un poquito mejor, si detrás hay intereses socioeconómicos o no y dar como un poco más de oportunidades en el caso del mantenimiento de ciertos idiomas o de la protección para que se permita entender esa protección más allá del simple hecho de tener ese idioma, ¿no? Sino que el hecho de tener ese idioma aporta muchísimos más beneficios además de la lengua en sí. En este caso, en este topic, tenéis que tener en cuenta la inclusión de los ciudadanos. ¿Vale? En la gestión sostenible de su patrimonio cultural, aquí os lo especifican, entonces de alguna manera vais a tener que dentro de vuestro, ya no solo de vuestros targets, sino a la hora de desarrollar vuestro proyecto, tener en cuenta esa inclusión de los ciudadanos para promover el diálogo intergeneracional y diferentes actividades educativas. Vale. En general, y yo creo de la manera que se tiene que presentar es a través de mapas y de presentaciones visuales, como os decía en la parte más de contexto, con una terminología y unas explicaciones concretas, ¿no? Que permitan demostrar la importancia de esa diversidad lingüística en Europa. Y entonces aquí pues, se tendrán que incluir lenguas regionales, minoritarias, indígenas o con pocos recursos. Aquí tendréis que hacer como un rastreo de esas lenguas. Y luego, aspectos así un poco más concretos sobre el topic. Tendréis que ver también, como os comentaba, si de alguna manera estas lenguas tienen presencia online y en qué medios, si es a través de artes concretas o de expresiones culturales concretas que se manifiestan más, para ver un poquito de qué manera realmente se va a poder permitir salvaguardar mejor estas lenguas. También mencionan y valorar a lo mejor el potencial de la IA en esta protección, ¿no? En esta salvaguarda de las lenguas. Tenéis que tener colaboraciones transdisciplinarias. Aquí específicamente, aunque se da un poco por hecho en el clúster 2, sí que especifican que se incluyan ciencias sociales y humanidades, cosa que es lógica viendo la temática. Y también os piden que busquéis sinergias con iniciativas europeas y aquí os ponen varias iniciativas europeas, pero también con proyectos ya financiados en las convocatorias del 2022, que eso ya lo podéis ver, y las del 2024 que también, ¿vale? Que seguramente las del 2024 estén en marcha. Ver cuáles han sido esos proyectos financiados y, como os decía anteriormente, ¿no? De qué manera podéis vosotros aportar a esos proyectos y de qué manera esos proyectos también os pueden aportar información, metodologías para que podáis desarrollar mejor vuestro proyecto. Vale, y ya termino con este último, que es una CSA sobre la prevención y la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales. En este caso, al ser una CSA, como sabéis, se financia un solo proyecto. En este caso son 5 millones de euros, que es casi el doble más de otras CSAs que hemos tenido en convocatorias de años anteriores. ¿Vale? Es LAMSAM en cuanto a la financiación y también tendréis apoyo a third parties. Y os especifico un poquito más, porque aquí ya veréis que sí que os ponen muchos requisitos y muchas condiciones en general. Identifican el tráfico de bienes culturales como un delito grave que amenaza el patrimonio y sobre todo en áreas, en zonas, en regiones que estén en crisis. Aquí os he puesto entre paréntesis que hayan sufrido desastres naturales, pero bueno, se consideran de todo tipo de crisis, pero también en áreas o en regiones que estén en conflicto y aquí en general pues pueden ser en conflicto bélico u otro.
La comisión parte de que es un mercado que está, un mercado delictivo altamente especializado, es decir, que estamos hablando de importación, exportación, robos en galerías privadas, en colecciones privadas y públicas. También hay saqueo de yacimientos arqueológicos, blanqueo de activos y falsificación de bienes culturales. O sea, está muy diversificado y muy especializado. Los delincuentes, además, tienen pues diferentes perfiles, pueden ser redes delictivas especializadas o comerciantes corruptos o incluso comerciantes que sean expertos en canales concretos, como en este caso, pues Internet, ¿no? O sea que ahí los delincuentes también varían mucho. Entonces, en este caso, la comisión, teniendo en cuenta un poco esta situación, lo que quiere es que se recopile y se analice a lo mejor también con la ayuda de la inteligencia artificial, pues todos estos datos que se ha ido recabando, ¿no? Y cómo transformarlos en información útil para poder prevenir y luchar contra este mercado ilegal. También comenta que el hecho de que se pueda intercambiar esos datos entre los países y los diferentes stakeholders también va a permitir que se pueda hacer un seguimiento en tiempo real para la identificación, ¿no? La detección pues de cualquier actividad ilegal en este sentido y también fomentar mejor la colaboración para poder parar antes estas actividades ilegales. En cuanto, bueno, estos son un poco los objetivos. Como os decía, al ser una CSA no hay ese aspecto tanto bueno, no se ve tanto ese aspecto más de investigación, pero sí que vais a tener que recopilar todas esas pruebas e información relativas a este mercado que se haya ido teniendo hasta ahora. También cooperar de manera transfronteriza. Y por eso la CSA, ¿no? Al final es crear una red que permita que estén conectados diferentes países, diferentes entidades de diferentes orígenes para justamente ver este problema desde una perspectiva más amplia. Y luego también adoptar herramientas y plataformas que ya estén consolidadas, o sea, hacer una búsqueda de todo lo que ya está en funcionamiento y ver qué es lo que funciona y adaptarlo un poquito a nuevas necesidades. Permitir también el desarrollo de capacidades y reforzar un ecosistema de formación consolidado, es decir, formar a los agentes o a los actores que sean relevantes en la prevención y lucha contra este tráfico ilegal de bienes culturales. Son prácticas que seguramente ya existen, que estén ya consolidadas, pues es recopilarlas y ver una vez más qué es lo que funciona y poder adaptarlo. Em, en cuanto a las soluciones ya existentes y a los talleres de formación que ya os comentaba que también existan ya y que se puedan adaptar, em, enfocarlo un poquito hacia las autoridades y las fuerzas del orden, ¿vale? En casos concretos, ¿no? En cuanto a estas soluciones. También en cuanto a estas acciones que se lleven a cabo, poder aplicarlas a otro tráfico ilícito, pero que a lo mejor no está que no está incluido, por ejemplo, dentro del crimen organizado. Por ejemplo, cuando estamos hablando de excavaciones ilegales, ¿vale? Que a lo mejor no se entiende como crimen organizado, pero sí que es importante que lo tengáis en cuenta, ¿no? También se mencionaba el tema de la detección de metales y demás, ¿no? Que de alguna manera, pues también puede haber acciones para prevenir y poder controlar de alguna manera estas actividades. También, dentro de los objetivos, os pedirán crear un marco y un plan de apoyo que sean sólidos y sostenibles a largo plazo para asegurar una mayor cooperación en cuanto a la prevención y lucha contra el tráfico de bienes culturales. ¿Vale? Entonces, aquí es un poco en lo que se basa esta CSA, ¿no? Aparte de crear esa red de diferentes entidades, países que puedan dar soluciones en cuanto a estrategias y herramientas, pero también en cuanto a formación de los actores que estén luego involucrados, es también generar ese marco y ese plan de apoyo para
a largo plazo pues poder mantener todas estas actividades y prevenir este mercado delictivo. Otros datos importantes a destacar es que en este caso también, y estos lo especifican, así que aquí tenéis vía libre, podéis participar, podéis incluir dentro de vuestro consorcio a entidades de terceros países que no estén asociados a Horizonte Europa, como pasaba en algún otro topic, ¿vale? Aquí excepcionalmente los podéis incluir como beneficiarios o como affiliated entity, ¿vale? En este caso sí que os piden, y esto os lo especifican desde el principio, que al menos 3 organizaciones o agencias que podáis incluir como beneficiario a al menos 3 organizaciones o agencias de seguridad de diferentes países y al menos 2 instituciones científicas sobre el tráfico ilícito en patrimonio cultural, ¿vale? Estos son unos requisitos que os especifican desde el principio y aquí los podéis incluir como beneficiarios. Entonces, aquí os están dando una pauta sobre quiénes tienen que estar dentro de vuestro consorcio. En cuanto a las sinergias, aquí en este topic os piden colaboraciones y sinergias con muchísimas cosas. En primero, con proyectos que estén dentro de Cluster 2 y que hagan referencia a esta temática. Con proyectos de Cluster 3, que como sabéis está más dirigido a la parte más de seguridad civil. Con el IRC, con temas de seguridad, con la cloud, os mencionaban un montón de otras entidades o iniciativas con las que hacer sinergias. Pero también os piden que colaboréis y que incluyáis o que demostréis también ese papel esencial que tienen los arqueólogos, los museólogos, los historiadores del arte, ¿vale? Y otros científicos de las ciencias sociales y humanidades, ¿vale? Eso es importante también porque os lo mencionan y por lo tanto de alguna manera lo tenéis que incluir dentro de vuestro consorcio, dentro de vuestro proyecto. También tendréis apoyo a third parties hasta 60.000 euros como en otros casos y en este caso a lo mejor más relacionadas con autoridades policiales o con ONGs o con industrias culturales y creativas. Ahí tenéis que pensar bien de qué manera lo podéis orientar y lo podéis utilizar para poder realizar vuestra CSA. Luego también comentan al final del todo una iniciativa sobre la protección del patrimonio en Ucrania. Entonces, bueno, no especifican nada relativo en concreto, pero sí lo mencionan. Entonces es importante que de alguna manera le echéis un vistazo a esa iniciativa si no la conocéis y la podáis integrar o de alguna manera dentro de vuestro proyecto. Vale, pues esto más o menos sería en cuanto a los topics. Si queréis termino la presentación y pasamos a las preguntas. En general, para que lo tengáis en cuenta, en general en Cluster 2, no solo en la parte de Heritage, los grupos de investigación, como habéis visto, tienen que ser muy variados. Para tener esa imagen de un proyecto en concreto sobre una temática como las que hemos estado comentando, pues partimos de ya no solo de entidades más relacionadas con ciencias sociales y humanidades, sino que ahí van a poder entrar varios actores en juego. Aunque es verdad que en este caso las ciencias sociales y humanidades están muy presentes y es un tema que va a estar que es transversal en todo Horizonte Europa y que va a estar también vinculado a otros clústeres. Las soluciones que propongáis a través de vuestros proyectos tienen que estar basadas en la evidencia y, como habéis visto, los retos son muy diversos. Y un aspecto importante es que, y eso para que lo tengáis en cuenta para los que estéis participando con proyectos ya financiados en otros programas internacionales de la Unión Europea, que es compatible, o sea, que aunque estéis financiados en otros programas, vuestra participación es compatible en Horizonte Europa, cosa que es importante también a la hora de seguir creciendo y desarrollando vuestras propias ideas y proyectos. Recordaros la página web de horizonteeuropa.es, que llevamos FECIT y CEDETI en conjunto y donde pues vamos anunciando diferentes actividades, informaciones importantes que nos vienen por parte de la comisión o diferentes eventos. También contáis con la red europea Net for Society, que es un poco la recopilación de todos los NCPs de los diferentes países en Cluster 2 y aquí pues tenéis documentación a descargar
descargar en cuanto a información útil. También tenéis la plataforma de matchmaking una vez que la convocatoria esté publicada, ¿vale? Entonces ahí tenéis información de todo tipo, incluso pues bueno, pues de noticias concretas o de servicios, ¿vale? O sea que ahí también podéis recurrir a esta web y seguir el newsletter para más información. Información importante en cuanto a los próximos eventos que tendremos en Cluster 2. Recordaros que el próximo lunes 1 de diciembre tendremos la sesión temática sobre democracia que llevará Carolina Rodríguez de Andalucía Trade, y también tendrá un caso práctico de la Call de Democracy del 2024 como invitado. Luego tendremos la sesión temática de transformaciones, que será el martes 9 de diciembre, también en el mismo formato que llevará Aida Díaz. Y bueno, un poco a modo de save the date, comentaros que el 3 de febrero haremos lo que es el Infoday nacional, pero en este caso en forma de matchmaking, de brokerage event. Será presencial, el aforo estará limitado, lo organizaremos en Madrid y ahí nuestra idea es que partiendo de los topics que más os interesen, podáis conocer otras entidades, otros posibles socios que estén interesados también en los topics como vosotros y bueno, pues crear conexiones a nivel nacional, porque como sabéis, al final se trata de crear proyectos colaborativos con ese foco internacional, pero desde el punto de vista nacional es importante también que sepáis con qué redes contáis para poder desarrollar vuestros proyectos, ¿no? Luego, comentaros también que el 26 de marzo tenéis el Infoday de la Comisión Europea. Es, a nuestro juicio, más tarde, pero es una manera también de, una vez que hayáis analizado bien estos topics que os vamos a explicar en estas próximas semanas, que veáis el encaje, de qué manera vais a poder contribuir y demás, si tenéis preguntas concretas sobre el desarrollo, sobre puntos concretos que incluso nosotras no podamos resolver, pues al final el Infoday va a ser la oportunidad para preguntar directamente a la Comisión Europea. Ese mismo día habrá un brokerage event, pero será a nivel internacional y será a nivel virtual, ¿vale? Eso os comento. Cualquier cosa, ya sabéis que estamos a vuestra disposición, Carolina, Aida y yo, en el correo que tenéis aquí en esta diapositiva. Y bueno, sobre cualquier duda que os surja en cuanto al encaje, las posibles ideas que tengáis, sobre preguntas concretas del topic o incluso sobre posibles socios. No sé si tenéis ahora mismo alguna pregunta sobre lo que os he explicado. Adeline, Sí, preguntan en el chat si hay algún evento relacionado con NEP. sí, con NEP lo haremos un poquito más adelante porque como sabéis las convocatorias cerrarán un poco más tarde en noviembre. Entonces a principio de año os anunciaremos cuál será la fecha del Infoday que haremos. ¿Vale? Estamos viendo si lo hacemos presencial o virtual. Estamos todavía cerrando ciertos aspectos, pero sí, habrá un evento informativo sobre las convocatorias de la NEP para 2026 y 2027. Vale, preguntan también por la grabación de la sesión, que sí, la vamos a colgar en la página web de Sí, Horizonte Europa y os avisaremos cuando esté ya todo sí. listo. Vamos a colgar tanto la grabación como la presentación, ¿vale? Para que tengáis las diapositivas que yo creo que os pueden servir de guía a la hora de recordar un poco cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta dentro del desarrollo de cada uno de los proyectos relativos a estas convocatorias. Sé que es mucha información la que os he dado, a lo mejor tenéis que ahora valorar bien el encaje y ver de qué manera podéis participar, pero vamos, cualquier duda que tengáis sobre ideas concretas que tengáis y que no veáis bien si está bien enfocado o si encaja más o menos dentro de las convocatorias, pues aquí no dudéis en escribirnos o en llamarnos. No sé si hay También, alguna... Ah, sí, sí, vale. pregunta Irene Pérez, ¿para los topics de 2027 tenéis alguna sesión programada?
Sí, haremos una sesión, pero un poco más adelante. O sea, nuestra idea es, sabiendo que aunque hemos ganado una semana en cuanto al deadline, hasta el 23 de septiembre, seguimos teniendo el verano y sobre todo el mes de agosto un poco de por medio en esa recta final. Entonces, lo que nosotras queremos que también percibáis es que cada sesión que os vamos a ir anunciando es un poco para que os vayáis preparando. Es decir, hemos anticipado incluso a antes de la publicación oficial del programa de trabajo estas sesiones para que vayáis ganando tiempo en cuanto a ver el encaje y ver de qué manera si os situáis en un topic u otro. ¿Vale? Haremos el brokerage en febrero para que también consideréis que es momento de pensar en los socios. Haremos una sesión en primavera sobre la nueva plantilla y sobre pues, consejos de redacción de la propuesta y seguramente por esas fechas tenemos que todavía cerrarlo, pero sí, antes del verano seguramente hagamos una sesión informativa sobre los focos, sobre, perdón, los topics de 2027. ¿Vale? Eh, y otra cosa importante, al igual que en la convocatoria pasada, haremos revisiones de propuestas. Hicimos en esta última convocatoria un evento concreto de revisión de propuestas. En total revisamos 34 de vuestras propuestas y yo creo que es importante que pasen un poquito por nuestro filtro vuestras propuestas. Entonces, intentaremos aquí y adelantarnos un poquito al deadline, a lo mejor sobre julio. Os digo un poco el panorama para el próximo año, para que lo tengáis en cuenta, porque si queréis presentar una propuesta, para que lo tengáis en cuenta y vayáis viendo un poco los tiempos. Sobre julio haremos una primera revisión de propuestas, para que teniendo el verano de por medio podáis organizaros y luego rematar mejor y que tengamos más posibilidades de éxito en las propuestas que presentéis en septiembre. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más, Beatriz. No, por ahora no hay más. Vale. Bueno, lo dicho, sé que es mucha información. Agradeceros vuestra asistencia y nada, cualquier duda, consulta que tengáis, no dudéis en acudir a nosotras. Muchísimas gracias por vuestra participación.